vota, vota, vota en naranja. 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 Rosa el águila naranja por un cambio verdadero. El movimiento ciudadano es para ti. Ven a nuestro lado, el movimiento ciudadano es para ti. Es por ti, es el verdadero cambio. Vota, vota, El verdadero cambio. Bueno, pues estamos de regreso, amigos cibernautas. Pues compañero Memo, ahora vamos al ámbito internacional. Fíjate que en la semana pasada hubo una nota que me llamó la atención, y más porque tú ya en algún momento habías platicado un poco sobre la parte internacional. Les quiero comentar a los amigos cibernautas que Memo es especialista en todo lo que es la parte alemana, le gusta mucho esa historia, y habíamos platicado un poco sobre todo el asunto de los crímenes de guerra y todo este asunto, pero me llamó la atención que en una nota sale que Tomás Lubanga es una persona de la República del Congo, ha sido juzgado ya en este momento por una corte internacional, y que ya tenía otra nominación, ¿no? Y ahorita vamos a tomar ese asunto. Entonces quisiera preguntarte sobre este asunto. Primero, ¿por qué a él ya no se le juzga como a las otras personas alemanes por crímenes de guerra, y por qué ahora se le juzga a él bajo otra categoría? Y si nos explicas cuál es la diferencia entre lo que nos vas a decir y por qué fueron juzgados así los alemanes, siendo que, bueno, pues conocemos las historias, ¿no? Fíjate, Mauricio, que, bueno, todo esto del derecho penal internacional surge precisamente después de la Segunda Guerra Mundial, precisamente en una intención de cómo juzgar a los alemanes y a los japoneses, que, bueno, fueron encontrados como culpables, ¿no?, de la Segunda Guerra Mundial. La situación fue complicada al principio, porque realmente no existía ni un tribunal, ni una ley penal internacional, ni siquiera existía una legislación penal internacional para juzgarlos. Entonces la problemática era que, bueno, ellos decían, es que se impone primero el derecho interno, y por lo tanto, pues nosotros no hay legislación internacional que nos deba de juzgar. Entonces ellos apelaban, alemanes y japoneses, a que fueran juzgados por tribunales locales de su propio país, bajo los delitos de sus mismas legislaciones. Que en este caso era bueno, la que tenía, ellos querían incluso ser juzgados por las leyes que existían en la República Alemana, ¿no? Inclusive de las, algunos ya pasándose de listos, de las que tenía el mismo Tercer Reich, ¿no? Entonces, y lo mismo en el caso de Japón. Esa fue una primera problemática de cómo encontrar una forma para juzgarlos. Y pensando la situación, las potencias vencedoras, Estados Unidos, Francia, parte de la misma Alemania, ¿no?, y Gran Bretaña, fue crear un tribunal especial. Un tribunal especial que defendiera derechos supremos, valores supremos, es decir, aquellos que tienen coincidencia en todas las legislaciones nacionales, y por lo tanto su violación afecta a todo el mundo. como, por ejemplo, la paz. Por ejemplo, el delito de genocidio, que ya es afectar a poblaciones enteras, ¿no? Por ejemplo, la seguridad internacional. Ya violar esos principios, que de hecho, fíjate, todos sus principios van a ser inclusive retomados para hacer la Carta de Naciones Unidas. Principios inviolables del derecho internacional, que como todas las legislaciones nacionales coinciden con ellos, pues ya violarlos es afectar la vida de todas las personas. Se crearon esos tribunales especiales, uno para Alemania y uno para Japón. Pero lo que hay que decirles a los amigos cibernautas es que realmente, como el delito de genocidio no existía, pues no pudieron ser juzgados por crímenes de genocidio. ni los alemanes ni los alemanes, sino por crímenes de guerra. ¿Y qué es un crimen de guerra? Realmente es no encontrar la diferencia entre combatientes y no combatientes. Ese siempre será tema de mucha discusión, inclusive yo con profesores de Derecho Internacional pues lo he discutido, ¿no? Porque los crímenes de guerra intentan hacer, según esto, que la guerra sea menos cruenta. Ok, a ver. Entonces, la guerra contra el narcotráfico, por eso esa definición estaría fatal. Y hay problemas desde la definición de crimen de guerra, que es una guerra. Si se aplica nada más cuando es guerra civil, por ejemplo, aquí fue guerra entre varios países. Pero si fuera como en el caso que pasó en Yugoslavia, en un mismo país, es también guerra. O sea, una guerra civil. O por ejemplo esa, contra el terrorismo.
contra el narcotráfico, contra el crimen organizado. ¿Ahí qué pasa? ¿Es también guerra? O sea, ya desde ahí hay complicaciones. Bueno, al menos el derecho internacional la salva en el sentido de que, bueno, solo es entre estados. Pero la Corte Penal Internacional sí tiene la capacidad de juzgar a las personas, no a los estados. Esa es otra situación, es el tribunal. Pero la Corte Penal Internacional sí tiene la capacidad de juzgar a las personas. Ok, entonces, en ese momento no hay forma de juzgarlos a ellos nada más que por crímenes de guerra. Más que por crímenes de guerra. Más avanzado se empezó a requerir la necesidad de un derecho penal internacional. Y no es hasta que se intenta crear esta Corte Penal Internacional, una corte que pueda juzgar a personas por delitos particulares en sus países. Que es el caso de estos. Que es el caso de decir, y ha sido todo un proceso porque la Corte Penal era desacreditada. ¿Por qué? ¿Por qué es desacreditada? Porque solo pueden ser juzgadas personas cuyos estados firmaron el tratado. Entonces, por ejemplo, los militares de Estados Unidos no pueden ser juzgados porque Estados Unidos no entró a la Corte Penal Internacional. Los militares de Rusia y de China, que tienen tropas en todo el mundo, no pueden ser juzgados porque no firmaron astutamente el estatuto. No pueden ser juzgados. México sí lo firmó. Entonces, un militar que hiciera un crimen de genocidio, por ejemplo, alguien que llegara, y si ha pasado, que llegara a poblaciones enteras y las exterminara o las matara nada más por alguna situación, o reclutar a niños, un mexicano penal sí podría ser juzgado por esta Corte Penal Internacional. Pero fíjate qué curioso eso que estás dando como un dato súper relevante. O sea, ellos no pueden ser juzgados, pero forman parte de los juzgadores. Exacto. No, y lo peor es que esta Corte Penal Internacional se hizo con un esfuerzo de Naciones Unidas y ellos tienen el voto sí, de calidad en el Consejo de Seguridad en Naciones Unidas, pero sus militares no pueden ser juzgados por esta Corte Penal Internacional. Pero en cambio sí obligaron en cierta forma a los países del tercer mundo a que firmaran este tratado. Fíjate, igual, ¿y luego qué pasó con él? ¿Y ahora qué pasa? Bueno, lo que sucede en República Democrática del Congo es que este señor Tomás Lubanga, entre 2002 y 2003, después de que sucedió el conflicto para Ruanda, hay que decirlo, también en África se creó un tribunal especial para Ruanda, donde se iban a juzgar los crímenes de guerra específicamente por genocidio, por primera vez, donde se iba a demostrar que un Estado totalmente y sus fuerzas armadas exterminaron a una población entera dentro de Ruanda. Después vino el conflicto con República Democrática del Congo. Y ahí entra esta persona que es un líder, un ex general, un mercenario, por decirlo así, y lo quieren juzgar por crímenes de guerra. Él ya estaba preso desde 2006, provisionalmente, pero hay que entender que ha sido un trabajo, un proceso dentro de la misma Corte Penal Internacional que está en La Haya, de documentar y entregar la información para que esta persona pueda ser juzgada por los crímenes de guerra. Porque la explicación es siempre la misma, la salida fácil de su defensa siempre es la misma, como lo fue con los nazis y los japoneses, ¿no? Es que la guerra es cruel por sí sola, la guerra no tiene mediciones, la guerra implica que mueran niños, que mueran mujeres, que mueran ancianos, entonces nosotros no tenemos la culpa. Ahora, ¿cómo hacer que una persona sí sea juzgada por crímenes de guerra dentro de un conflicto donde podríamos pensar que todos son culpables? Se demuestra en la diferencia entre combatientes y no combatientes. Y una especificación que se puso en la legislación internacional fue que no se pueden reclutar niños dentro del ejército, cosa que se ha comprobado que Tomás Lubanga sí hizo. Otro de los casos, por ejemplo, que aquí traigo también, ahí si me ayuda el productor, bueno, ahí está la nota. En 2002 y 2003 la persona que vemos es Tomás Lubanga, que pues fue condenado a 14 años de prisión por reclutar a niños. Y otra es esta, por ejemplo, también en Yugoslavia, Mauricio, cuando se empezó a desintegrar, tú sabes que fue un problema muy fuerte, porque Serbia empezó a exterminar a bosnios, y los bosnios son una mayoría musulmana dentro de Europa. Y generales como Slobodan Milosevic, y ahora presentamos el caso de Ratko Mladic, que pues también fue un general que apenas hace 4 días pues también se va a reanudar su proceso penal por los crímenes que cometió. Aquí sí específicamente no solo crímenes de guerra, sino crímenes de genocidio. Es decir, porque él se le culpa del exterminio de al menos 8,000, directamente por sus acciones que hizo, de 8,000 bosnios en la antigua Yugoslavia.
¿Por qué toco todos estos casos? Porque sirven. Antes de estos casos no había habido realmente personas que fueran juzgados por crímenes de guerra o por crímenes de genocidio. Esto abre una nueva pauta para el derecho internacional para seguir incluso juzgando a más personas. Oye, pero es muy interesante el tema porque pues el año pasado mexicanos fueron a La Haya precisamente a presentar el caso de Felipe Calderón y que bueno, entiendes el razonamiento con todos estos argumentos, con toda esta información que bueno, pues la verdad es que los mexicanos normales pues no la conocemos, ¿no? Y que bueno, vas entendiendo un poco la lógica de precisamente de la demanda al final del día, precisamente por esta situación, pues la verdad es que es muy interesante el conocimiento de toda esta información. Y hay conflictos todavía más severos, por ejemplo, de Felipe Calderón era acusarlo, ¿no?, de estas muertes que ha habido debido a la política que llevó, y era más o menos estaba convincente los argumentos que se presentaban, pero por ejemplo son más directos. La Haya toma aquellos donde hubo un conflicto directo entre estados, y por ejemplo lo que decías de El Salvador, también lo de Camboya, lo que ha pasado, o sea, todas estas guerras civiles, todo lo que pasa. Ahora, ¿hasta dónde, por ejemplo, ahí ya viene la situación, tiene este poder La Haya y hasta dónde sirve como un poder a los grupos poderosos, ¿no? Porque, por ejemplo, falta hacerse la pregunta si esta Corte Penal Internacional podría juzgar, por ejemplo, a un terrorista. Por ejemplo, te pongo el caso, si hubieran encontrado a Osama Bin Laden. Y ahí es donde viene parte de la problemática. Otra de las problemáticas es hasta dónde juzgar a una persona, porque tiene que haber adecuación con el derecho interno de cada una de las legislaciones. Por ejemplo, se quería poner que la pena máxima fuera 30 años, pero en otros países la pena máxima es mayor. En otros países la pena máxima pues es la pena de muerte, ¿no?, como en Estados Unidos, por ejemplo. Pero aquí, por ejemplo, si a un mexicano se le juzgara por esa misma situación, ¿se le podría juzgar por pena de muerte a un general? Esa es la pregunta, porque aquí en la legislación mexicana no se contempla esa parte. Entonces, es una parte interesante. No creas, por ejemplo, esa parte de lo que pasa en Acteal, o de lo que pasó en Cherán, por ejemplo, donde hay una masacre muy evidente hacia pueblos, ¿no?, con una población directamente identificada, y tiene que ser un daño sistemático agravado. Entonces, bueno, pues yo creo que es un tema interesante y va a servir. Con esto la Corte Penal Internacional toma fuerza porque ha juzgado ahora sí ya a varias personas en Ruanda, en República Democrática del Congo. El caso más claro es el de Slobodan Milosevic, ¿no?, un presidente que dirigía a toda una nación y que ahora, en vez de pues, ser linchado por el pueblo, no, pues que se le lleve a juicio. Pudo haber pasado como en el caso de los Ceausescu, por ejemplo, que se les pasó la mano ahí en Rumania cuando dirigieron al país. Bueno, el caso de Milosevic también pudo haber sido linchado por el pueblo de croatas, pero mejor llevarlo a un tribunal especial como fue el de la antigua Yugoslavia para que ahí rinda cuentas la misma persona. Pues muy interesante el tema, amigos cibernautas. La verdad es de que hay alguna información como esta pues que va marcando historia, o sea, se vuelve histórico estas determinaciones de la Corte, y pues, se va haciendo precisamente pues todo este asunto internacional, algo en donde, que es otro tema, los estados-nación quedan supeditados a organismos supranacionales. Y bueno, de organismos supranacionales en materia económica hay un tema que vamos a hablar sobre la Unión Europea, porque bueno, pues ahí hay un severo problema así, pero en este caso, en materia penal, ¿no?, en materia de derecho internacional, pues queda claro por dónde va la ruta. Así que pues, no sé si quieres agregar algo más. Pues nada más ver quién sigue, ¿no?, en esta lista, ver qué otros criminales de guerra pueden seguir. La lista es muy larga, ¿no? Sí, la lista ya estamos llenos de... Hay que recordar que pocos son los países que son democráticos y más son los que están las dictaduras. Y la Corte Penal también contempla crímenes de lesa humanidad, por ejemplo, tortura. Pues la lista es bastante larga, ¿no? Por ejemplo, sí, hay varios líderes en Asia, en África, que afortunadamente América Latina ya se ha democratizado, ¿no?, pero hay varios líderes que pueden, incluyendo al mismo Pinochet. Sí, así es. ¿Te acuerdas que estaba el caso? Eso es lo mismo, ¿no? O sea, estos regímenes dictatoriales, la lista es bastante larga y ahí está, ¿no? Pues ahí está, veremos qué es lo que acontece. Pues amigos cibernautas, regresamos.
bota, 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 el naranja, bota, 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 el naranja, bota, 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 el naranja, bota, 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 el naranja.